Mi nombre es Mariana Arce Esparza y voy a hablar sobre la ley aduanera y el reglamento de la ley aduanera. Primero, ¿qué es la ley aduanera? No existe una definición exacta de lo que es la ley, pero podemos decir que es un compendio de artículos que funcionan como principios fundamentales para regular la introducción de mercancías al territorio nacional y la salida del mismo, así como los medios en que se transportan y su despacho aduanero. Además, en el artículo número 1 de la ley establece quiénes son las personas obligadas al cumplimiento de sus disposiciones y dice que es todo aquel involucrado en la introducción, extracción, manejo, almacenaje o tenencia de las mercancías sin importar su situación o relación con dichas mercancías. O sea, que no importa si es propietario, remitente, tenedor, agente aduanal, agencia aduanal, quien sea, está obligado al cumplimiento de dichas disposiciones. Además, establece cuáles son los regímenes aduaneros a los cuales las mercancías serán destinadas para su importación o exportación. Para que una ley sea oficial y pueda entrar en vigor, debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. La ley aduanera se publicó el 15 de diciembre de 1995 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin embargo, como el mundo cambia, las leyes cambian. Al cambiar, deben ser actualizadas y reformadas. Para que sean oficiales, deben publicarse en el Diario Oficial. La última reforma a la ley aduanera se hizo el 25 de junio de 2018 con Enrique Peña Nieto como presidente de la República. La ley aduanera está compuesta de 203 artículos divididos en 9 títulos. Algunos de sus títulos son título primero, generalidades, donde se habla pues todo acerca de la ley aduanera, puntos importantes para los cuales tú puedas darle un mejor entendimiento. El título segundo es el control de aduana. El título tercero son impuestos al comercio exterior. El título cuarto son los regímenes aduaneros. El título quinto habla sobre los desarrollos portuarios, zonas libres y franjas fronterizas. El título sexto son atribuciones al Ejecutivo Federal y demás autoridades fiscales. El título séptimo son infracciones y sanciones. El título octavo son los recursos administrativos y el título noveno son los agentes aduanales. Ahora bien, como en el título primero habla sobre las generalidades, el artículo segundo es un artículo muy importante para que el lector pueda darle una mejor comprensión a la ley, porque establece cuáles son, no establece, sino dice cuáles son como las palabras o conceptos que se repiten con mayor frecuencia para que pueda saber a qué se está refiriendo. Por ejemplo, cuando dice la Secretaría, se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Da el artículo segundo, olvidé mencionarlo, pero está dividido en 21 fracciones. La primera fracción es sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay otras fracciones que hablan sobre mermas y desperdicios, hace la separación. Merma es toda aquella pérdida que sufre la mercancía en su proceso de desarrollo productivo, y las pérdidas pueden ser catalogadas como, los desperdicios. Son aquellas pérdidas que son parte de la mercancía, pero no es la mercancía, como por ejemplo el envoltorio o el empaque, el embalaje, pero también se consideran desperdicios cuando la mercancía llega rota o no es apta para el fin al cual fue destinada. También habla sobre los impuestos a los que se refiere. Son los impuestos de la LIGE o Ley de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación. Hace como la diferencia y el concepto de lo que es agencia aduanal y agente aduanal, el cual cada uno en el título noveno en el título noveno que habla sobre los agentes aduanales
están especificados los requisitos para que estas dos figuras puedan ser establecidas. Por ejemplo, el agente aduanal es una persona física que está autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para poder promover por cuenta propia el despacho aduanero. También habla sobre el mecanismo de selección automatizado o MSA, que es un proceso de selección que ocurre en la aduana mediante la activación de un semáforo fiscal. ¿Para qué? Para determinar si las mercancías van a ser sujetas a un reconocimiento aduanero. También habla sobre documento digital y documento electrónico. El documento electrónico es toda aquella factura, mensaje que está electrónicamente, que se produce o se establece a través de una página de internet o de un servidor electrónico y es presentada de esa forma. Se convierte en documento digital cuando ese mensaje electrónico, por así decirlo, se imprime y se vuelve a escanear, entonces ya es un documento digital. Además, la ley... hablamos sobre el despacho aduanero, que es el artículo número 35 de la ley aduanera, define lo que es el despacho aduanero. Podemos decir que el despacho aduanero es es el conjunto de actos y formalidades relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional y la salida del mismo, de acuerdo a los regímenes aduaneros deben comparecer ante la aduana las autoridades e individuos involucrados en los actos o hechos de introducir o extraer mercancías del territorio nacional. El artículo 90 de la ley aduanera establece cuáles son los regímenes aduaneros a los cuales las mercancías van a ser destinadas. Hay 6 regímenes aduaneros. El primero es el temporal, es el definitivo, de importación y exportación. El segundo es el temporal, también hay de importación y exportación. Sin embargo, como que se subdividen en retornar al extranjero en el mismo estado. Para el temporal de importación y el otro es temporal de exportación y es al revés, perdón. Aquí está, es de exportación temporales, es temporales de importación para retornar al extranjero en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Y está de exportación temporales para retornar al país en el mismo estado y para su elaboración, transformación o reparación. El tercer régimen fiscal es régimen aduanero. El tercer régimen es depósito fiscal. El cuarto régimen son tránsito de mercancías, que se subdivide en interno e internacional. El quinto régimen es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el último régimen es el recinto fiscalizado estratégico. En muchos apartados de la ley, en muchos artículos, siempre te dice que las autoridades competentes. Pero uno se pregunta, ¿cuáles son esas autoridades competentes? Un artículo te va a remitir al reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dice que ahí vamos a encontrar quiénes son las autoridades aduaneras. Sin embargo, las autoridades aduanales van a poder ser encontradas en el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria en su artículo número 2.
y establece que las autoridades aduanales son la Administración General de Aduanas, que está subdividida en otras administraciones, como lo son la Administración Central de Investigación Aduanera, la Administración Central de Operación Aduanera, la Administración Central de Planeación Aduanera y otras administraciones centrales referentes a la aduana. Muy bien. Ahora, ¿qué es el reglamento de la ley aduanera? La ley y el derecho no dan espacio a interpretaciones. Por lo tanto, cuando hay una laguna en algún enunciado de la ley que no se entiende, debe uno remitirse, e incluso la misma ley va a remitirlo a uno al reglamento de la ley aduanera. Al igual que la ley, no hay una definición exacta de lo que es el reglamento, pero el propósito principal de dicho reglamento es eliminar las divergencias entre los regímenes y las prácticas aduaneras, además de fomentar la cooperación entre las autoridades, sino con otras autoridades nacionales, otras administraciones aduaneras y en general con la comunidad comercial. Además, este reglamento está dirigido a todo aquel usuario de la ley, así como la ley está dirigido a quienes introduzcan, extraigan, almacenen, manejen mercancías en el territorio nacional. El reglamento está dirigido a esas personas, y no solo a esas personas involucradas con las mercancías, sino agentes aduanales, autoridades aduanales, agencias aduanales, etc. Al igual que la ley aduanera, el reglamento debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Su publicación original fue en 1996 con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente, pero como la ley aduanera sufrió cambios, el reglamento tuvo que ajustarse. Uno de los cambios principales fue el uso de medios electrónicos para mantener comunicación entre la aduana y el involucrado con las mercancías, ¿no? Entonces, la modificación oficial está publicada desde el 20 de abril del 2015 con Enrique Peña Nieto como presidente de la República. En la esquina superior derecha vamos a poder encontrar la última reforma en el documento digital, y vamos a poder encontrar esta fecha, 20 de abril del 2015, última reforma, DOF, 20 de abril del 2015, y vamos a poder decir que es el documento vigente. El reglamento se compone de 249 artículos divididos en 8 títulos. Es muy curioso que el reglamento tiene más artículos que la propia ley. Algunos de estos títulos, al igual que la ley aduanera, el título primero son las generalidades, también habla sobre las infracciones, que es el título 9, habla sobre no los impuestos, sino las cuotas compensatorias, compensaciones, derechos, habla sobre la región fronteriza, habla también sobre el control aduanero, y es muy importante que hagamos la diferencia entre el reglamento de la ley aduanera y la ley aduanera, porque la ley aduanera es la que se va a aplicar. El reglamento va a funcionar en conjunto con el Código Fiscal de la Federación como documentos supletorios para subsanar e interpretar las lagunas jurídicas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.